y creo que la gran mayoría de mis compañeros no vamos a asistir a la marcha de mañana porque se está politizando muchísimo, porque hay ya voceado que van a haber delincuentes y demás caballeros y bueno, todo lo que ya sabemos. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Es un gusto encontrarnos de nuevo por este canal. Después de varios intentos fallidos, nos hemos reunido acá con los chicos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país, en América Latina y en el mundo. Sobre todo para discutir el horizonte que tenemos. Hemos decidido volver justamente a partir de un tema que ha pasado hace algunos días en el Perú, y es que las tasas de criminalidad van en aumento de forma desproporcional. Hay una crisis política además previa a esto. El ministro del Interior pues es un incapaz, ¿no? Y todo esto detonado a partir del asesinato de Paul el Ruso Flores, cantante de Armonía 10, que desencadenó varias protestas, una de ellas el 21 de marzo, que fue la más importante, pero que además desencadenó un debate interesante, que creo que vale la pena retomar. Es el debate sobre qué cosa es político y qué cosa no es político. Esto a partir de las declaraciones que hemos escuchado al inicio de varios personajes sobre lo político y lo no político y cómo esto desprestigia el movimiento social. Bienvenidos a Síntesis, el podcast de lo que Marx no te contó, de los debates en el bar y los discursos contrahegemónicos que solemos pensar pero no decir. Somos 4 científicos sociales peruanos exiliados de la academia, la corrección política y las polladas hipster. Y en este podcast analizaremos problemáticas de coyuntura, así como también los temas que en las ciencias sociales siempre están presentes. Más que respuestas queremos dejarte preguntas, así que sírvete un trago y acompáñanos. En esta oportunidad estamos solamente 3 personas. Estamos con Luis Miguel Purizaga Vértiz, el Ken de las ciencias sociales, ahora en México, ¿no? ¿Cómo estás, Luismi? Gracias por esa presentación que no merezco realmente, no merezco. Lo único real de eso que has dicho es que estoy en México, nada más. Gracias, te quiero, yo también te quiero. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Bien, hermano, bien, bien, bien. Preocupado, como siempre, porque el Perú siempre está en crisis, siempre pasa algo, en fin. Bueno. Sí, sí, ese corte te rejuvenece. Y Gracias, estamos gracias. con José de la Cruz, el ayacuchano de oro. ¿Cómo estás, papi? Muy bien, papi, ¿para qué más? Ah, mano, estás José. Bueno, en realidad nos hemos reunido por iniciativa de José, ¿no? Es el más empeñoso en el tema. No nos acompaña Estefano Corso porque está en las playas del sur de Lima, porque Trabajando, está claro, trabajando. Estefano tiene que disfrutar de las vacaciones, pues, ¿no? Él sí él es blanco, pero los cholos se quedan trabajando. Este, y por supuesto, César Aguilar, su fiel servidor, ahora desde Cusco. Va. Entonces empecemos para agilizar un poco el programa porque no queremos extendernos mucho. Y quiero plantear el tema de frente, ¿no? ¿Qué cosa es político y qué cosa no es político? En la marcha ha salido mucho este tema a partir de las declaraciones de Daniela Dancourt, por ejemplo, que hemos escuchado al inicio del programa, de que no quería participar, no iba a participar en la marcha porque se estaba politizando, además de que iba a haber caviares y gente indeseable. Pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué expresa? ¿Y por qué se utiliza mucho esto de politizar causas sociales, causas económicas, causas de distinto tipo, digamos, para satanizar algo, ¿no? Entonces, no sé quién quiere empezar. Luis, tal vez tú. Bueno, bueno, justo antes de comenzar a grabar estábamos conversando esto, ¿no? Y yo creo de que Daniela Darcourt, que es una cantante también de salsa peruana, a la que también, por cierto, estaban extorsionando, ella misma lo ha dicho en sus redes sociales, ¿no? De que la extorsionan desde hace un buen tiempo y tiene que pagar cupos, porque bueno, si no te matan, esa es la situación en el Perú ahora. Eh, Cuando menciona de que tenía muchas dudas de participar en la marcha porque estaba politizando, yo creo que hay que agradecerle a Daniela porque me parece que ha demostrado cuál es una de las causas importantes, una de las razones importantes, ¿no? Me parece a mí, por las cuales no es posible llevar a cabo una organización social de protesta
organizada, cohesionada, ¿no? En el país desde hace un buen tiempo. Me parece que antes muchos creíamos de que era por que la gente tenía miedo, obviamente, de salir a protestar cuando tienes una policía que está envalentonada y está apoyada por el gobierno de turno y que te puede matar, ¿no? Recordemos las protestas en diciembre del 2022, enero, febrero del 2023, ¿no? En donde murieron 50, 60 personas, ¿no? Y no pasó absolutamente nada, ¿no? Entonces, nosotros creíamos de que una de las principales razones de por qué no se llevaba a cabo una organización, de una protesta social continuada y muchísimo más fuerte y cohesionada, ¿no? Sobre todo porque había un reclamo muy grande de los ciudadanos del sur, ¿no? Porque, claro, Lima no protestaba. Y entonces se tenía la idea de que era precisamente por el miedo, ¿no? Del miedo a que salgas a marchar y te maten. Yo creo de que ahora, con lo que ha dicho Daniela Dancourt, creo que esto es otra razón, aparte de salir y tener miedo a que te maten. La otra razón es porque la gente, por alguna razón, algún motivo que ahora vamos a analizar, considera de que si un pedido o un reclamo social está politizado, entre comillas, se deslegitima, ¿no? No está bien visto, eh, y sería interesante, a mí me encantaría como entrevistar más a fondo a las personas que piensan así, ¿no? Principalmente ahora que son artistas, ¿no? Cantantes. ¿Qué están entendiendo ellos por una marcha politizada, ¿no? Porque, bueno, nosotros que venimos de la ciencia social, la ciencia política, antropología, sociología, obviamente asumimos que una marcha obviamente es política, ¿no? ¿Qué expresión de la ciudadanía más política puede haber que una marcha, ¿no? Salir, organizarse, salir a reclamar a las calles, ¿no? ¿Cómo, es casi una contradicción natural, o sea, ¿cómo tú puedes pretender que una marcha no sea política, ¿no? Entonces, yo creo de que habría que analizar el éxito que está teniendo cierto sector de la política nacional que ha logrado introducir este sentido común equivocado, ¿no? De hacernos pensar de que todo aquello que tenga como adjetivo política, politizado, politización, está mal visto, y que peor aún, cualquier tipo de reclamo social que uno haga, si está politizado, tiene una connotación política, etcétera, pierde legitimidad, ¿no? Entonces ya pierde razón de ser, ya no está bien, ya pierde valor, digamos, ¿no? Eh, yo creo de que tiene que ver con un discurso que cierto sector político, que creo que son los sectores políticos que ahora están concentrados en el Congreso, han ido construyendo poco a poco, ¿no? Y han tenido mucho éxito. O sea, es un sentido común equivocado que ha ido calando tanto en la gente que se ha normalizado, ¿no? Eh, Eso principalmente. Sí, claro, pero para no adelantarnos un poco, digamos, sería interesante retroceder a lo que tú planteabas, ¿no? O sea, ¿a qué se refería Daniela Dancourt? Digamos, la ponemos como ejemplo, ¿no? Claro. Eh, Cuando dice se ha politizado la marcha. O Yo, sea, yo ¿qué quiere decir? presumo, yo presumo que ella está pensando en la política, pero relacionada a políticos, ¿no? A partidos políticos. Entonces, yo presumo que Daniela Dancourt está haciendo esta conexión de ideas, ¿no? Dice política, partidos políticos, los políticos actuales, ¿no? Que tenemos en el país. Entonces, como que esa dinámica de partidos políticos que tenemos ahora en el Perú, las prácticas políticas que tienen estos actores políticos, están mal vistas, obviamente, ¿no? Sí están completamente deslegitimadas. Pero yo entiendo de que su razonamiento va porque ella está entendiendo la política solamente de esa manera, ¿no? Pero la política no solamente, o sea, principalmente no se debe entender de esa manera. Hay un concepto de base acerca de lo que es la política o lo político que tiene que ver con lo común, lo que nos interesa a todos, ¿no? Que tiene que ver con derechos y deberes de cada uno. Por ejemplo, la seguridad, ¿no? Interesarse por la seguridad, obviamente es un interés político, ¿no? Y nos compete a todos, es una forma de pensar en colectivo, ¿no? Yo creo que también pero aquí me voy a ir muy para atrás, ¿no? Desgraciadamente es una forma de pensar la política que se ha venido asentando en el Perú desde la época de los 90, ¿no? En donde el tema de la participación de la gente en la toma de decisiones, en temas que le competen a todos ellos, ¿no? En la colectividad, lo plural, fue visto cada vez con una mala mirada, digamos, ¿no? Fue visto cada vez más de forma negativa. Entonces, todo aquello que tenga que ver con participación, Mm. organización,
gestión, interés en ciertos temas que tienen que ver con salud pública, educación pública, seguridad, y todo eso que implica una organización para hacerse, digamos, para plantear requerimientos, para plantear necesidades, para plantear una agenda, ¿no? Al gobierno de turno, todo eso ha sido visto de forma negativa, ¿no? Por una clase política que yo creo que viene esto desde los 90 con Fujimori, ¿no? ¿Por qué tiene que ver con Fujimori? Ya, y aquí cierro la idea, ¿no? Porque Fujimori instaura una forma de hacer política en el Perú en los 90 que no tenía que ver con la participación de la gente. O sea, Fujimori instaura una forma de hacer política que era pasiva, ¿no? O sea, no le exigía a la gente que planteara una agenda. O sea, Fujimori llegaba y les construía una carretera. Era más bien un rol pasivo el de la ciudadanía, ¿no? O sea, Fujimori llegaba y decía, a ver, ¿qué necesitan? ¿Un colegio, una carretera, una escuela, una posta, ¿no? ¿Qué necesitan? Y la gente, pues, comenzó a entender la política de esa forma. Entonces, llegaba Fujimori a un lugar y decían, necesitamos una pista, una carretera, una posta. Colegios, vamos a construir colegios, vamos a construir postas, Entonces, eso es un rol pasivo de la ciudadanía, ¿no? Solamente pedir, pedir, pedir y no llevar a cabo una participación real, ¿no? Eso no es una Claro, participación real. Ahora, ¿por qué creo de que esa forma de hacer política se ha ido asentando y se ha normalizado en el Perú? Hay una entrevista, o no, perdón, no es una entrevista. Hace unos meses atrás Dina Boluarte en un evento dijo, ¿no? Bueno, pero si tanto se están quejando y están protestando a la gente, ¿no? En un evento público, dijo, bueno, díganme qué necesitan, ¿no? La misma lógica, es la misma lógica. Díganme qué necesitan. Necesitan una escuela, necesitan una posta médica, necesitan carretera, ¿no? El gobierno está atento a que nos pidan cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes necesitan, ¿no? O como dando a entenderle a la gente, ustedes no necesitan salir y organizarse ni participar activamente en política. Ustedes lo único que necesitan hacer es decirnos a nosotros qué quieren y nosotros se los vamos a dar. Y ni siquiera eso está asegurado como que se los va a dar, ¿no? Porque, claro, a lo que voy con esto es de que hay una lógica equivocada de entender la política como una mesa de partes, ¿no? En donde la persona va, hace un pedido y de ahí detrás de la ventanilla, el Estado, el gobierno de turno verá si puede construirte tu escuela o si no. Y eso no es una participación política real, o sea, eso no es política, digamos. Hacer política, la gente en el día a día es mucho más que eso, ¿no? No es solamente mm, eso. claro, claro. Lo curioso es que, digamos, hay una, quiero resaltar algo que dijiste en términos de contradicción, digamos, ¿no? Y también lo que dijo, en este caso, Daniel Laucourt y otros artistas, de decir, cuando se ha politizado la marcha, lo primero que salió es que la gente les enrostró que ellos participaban en congresos, digamos, en actividades de políticos, sobre todo de derecha, ¿no? Y ahí sí no se politizó nada. O sea, en campañas electorales, en conciertos de cierre de campaña, en otras cosas, ahí sí no se había politizado nada, ¿no? O sea, digamos, es la primera reacción que hubo públicamente de la gente. Pero esto nos hace dar cuenta en algo que tú decías, o sea, no solo es que ellos creen que hay unos políticos en la actualidad que son malos. O sea, en el fondo es que lo político entendido como la administración del poder público, o sea, desde arriba, desde la élite que administra el poder, está corrupta, está corrompida, Claro, ¿no? claro. Entonces son todos, digamos, ¿no? Sí, y yo creo Claro, que también, y también tiene que ver con el hecho de cómo entiende la gente su participación en la política, ¿no? Mucha gente cree claro, de que la participación política efectiva es solamente ir a votar cada 5 años, ¿no? Y entonces, voto y listo, ya está. Y entonces, y hay ese sentido común nefasto, me parece, se ha venido asentando desde hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, cuando analizamos de dónde viene la frase, hazte cargo de tu voto, pues, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, ganó Castillo, mucha gente que no había votado por Castillo le decían a la gente que sí había votado por Castillo, cuando algo salía mal en el gobierno, cuando había algún problema en el gobierno, les decían, bueno, pero hazte cargo de tu voto, pues hazte cargo de tu voto, dando a entender que el votar por una persona, un candidato, es como firmar un cheque en blanco, ¿no? O sea, como que yo ya voté y entonces, bueno, ya, me desentendí hasta que pasen 5 años, digamos, ¿no? Cuando el rol de la política es activo, digamos, el hecho de que yo vote por un candidato no quiere decir de que automáticamente voy a suscribir todo lo que va a hacer ese candidato a lo largo de todo su gobierno. El rol de la participación política va mucho más allá, ¿no?
la rendición de cuentas, el estar atento a ver, este tipo me dijo que iba a hacer tal cosa cuando estaba postulando como candidato. ¿Lo está cumpliendo? ¿Está ciñéndose a su plan de gobierno? Porque bueno, nosotros en el Perú nos hemos acostumbrado de que eso, nadie se ciña a eso, pero hay un mundo allá afuera en el que sí ocurre y la gente pide una rendición de cuentas. Y la gente le pide al gobierno, oye, tú dijiste que ibas a hacer esto, no es lo estás cumpliendo, estás haciendo lo contrario. Y si, no, y si está haciendo ese gobierno algo que dijo que no iba a hacer, pues entonces la gente sale a las calles a protestar. Salir a protestar es otro mecanismo completamente válido en la vida política de un país. O sea, es algo tan normal y algo tan básico, yo creo, como votar cada 5 años, ¿no? ¿Por qué Claro, claro. tendríamos? O sea, claro, a lo que voy con esto es de que, y aquí es lo interesante, ¿no? Identificar qué actores políticos que tenemos actualmente o desde hace unos años atrás han venido construyendo esta narrativa equivocada, ¿no? Para hacerle creer a la gente de que la política es mala o la politización de algo es malo, ¿no? Mm. Entonces, Pero igual ahí viene otro tema, ¿no? O sea, decir que, digamos, algo que hablábamos antes, esto de si todo es político, ¿hay algo que no sea político? O estamos dentro de un error de decir que todo es político, ¿no? Digamos que es una de las premisas básicas de las ciencias sociales cuando hablamos de estas cosas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Cuéntanos qué piensas de esto. Yo pienso que esta premisa de que todo es político es más una cuestión de, es una necesidad pensar la política como algo vital dentro de nuestra vida, pero creo que también repetir de manera acrítica, todo es político y si tu flaco no es político, para mí estás soltera o viceversa, creo que es una exageración y es una perogrullada que no construye civismo y que no hace pedagogía política, porque en fin, los partidos no lo quieren hacer en cierta forma, no les conviene o yo qué sé, están en cálculo político para las elecciones. Pero creo que la política, si quieren, de la manera más llana, entendida como una competencia organizada por el poder para decidir la vida pública, es importantísimo tener en cuenta y eso tiene que ser hito de vida para cualquier persona que recibe su DNI. Si es que nosotros pensamos que la política, como decía Luis, es solamente el acto de ir a votar para que no me metan la multa y etcétera, entonces ¿qué pasa cuando los que toman las decisiones y que han llegado a esos cargos mediante nuestro voto toman decisiones que nos afectan? ¿Qué cosa podemos hacer? Creo que la década del 80 nos ha dejado muy en claro de que hay maneras en que uno se tiene que oponer a las acciones que están tomando los políticos sobre que van a tener repercusión sobre nuestra vida y nosotros tenemos que manifestar que eso nos está afectando y nos está haciendo daño, no nos está dejando vivir. Y pienso también que esta lógica de mirar la política como algo ajeno es consecuencia de dos cosas. En principio, de una generación, yo me voy más atrás de Fujimori, porque Fujimori para mí siempre ha sido un consultor que llegó al cargo de presidente de la República y desde cualquier ONG internacional le decía, mira, Chino, este es tu plan de gobierno, te vamos a mandar tantas personas y tú tienes que ejecutar. Y el chinito decía, ya señor, dame mi plata señor, mi donación señor, y bacán, gobernaba el país y claro, como te lanzan las líneas de acción desde afuera, te van a dar resultados medianamente buenos, ¿no? Entonces yo voy más atrás y pienso en la década del 60 y el 70, en la que la participación política estaba por un lado por la vía democrática y por otro lado por esta lógica de la guerrilla, en la que hay un desprecio por la participación política en general. Cuando se masifica la educación universitaria, los papás rechazaban mucho a los estudiantes que participaban políticamente, porque participar políticamente era organizar y tener un rollo sobre lo que quieres para el país, finalmente. Eso es. Entonces, creo que esta generación ahora ya está por encima de los 60 años en promedio, pienso en López Aliaga, en Boluarte como generación, que les cuesta mucho aceptar que la participación política pueda ser un espacio, pueda ser un mecanismo para desenvolverse en un espacio de disputa y que la participación política no es una herramienta solamente de choque, sino más bien es una herramienta que nos ayuda a tener
un termómetro sobre nuestras acciones. Entonces, eso está desde el lado de los decisores políticos y desde el lado de la población, porque tenemos décadas de políticos conchudos y ladrones. Para la gente, hacer política es meter la rata a tu elector diciéndole que vas a hacer ABC, pero en realidad te estás entrando para darle chamba a tus allegados y a los que te han apoyado. Pienso en Castillo, pienso en PPK, pienso en los que han estado más atrás. Entonces la gente dice, oye, hacer política, no, qué asco, porque mira, tú entras diciendo A y haces B. Entonces, obviamente hay un rechazo de la política como acción a todo nivel. Pero esta conceptualización de la política de esta manera nos ha dejado en una senda en la que nadie hace control político. Porque es fácil decir, ah, mira, él me está criticando porque también quiere hacer política. Es decir, también se está metiendo para esto, para quitarme del puesto y meter su agenda. Entonces, estamos en una paradoja en la que ni la población tiene una defensa férrea de sus derechos y los decisores políticos están aprovechándose muy bien de toda esta negligencia ciudadana para poder actuar sin control. Entonces tienes a ministros como Santibáñez que dicen tontera y media sobre la seguridad ciudadana, cuando la vida cotidiana te demuestra de que no puedes estar en la esquina de una calle sin estar medianamente preocupado si te van a robar o van a extorsionar al negocio más cercano a tu casa, ¿no? Al menos creo que en Lima eso ha sido bien evidente y en provincias ya ha venido pasando con mucha más claridad. Entonces, creo que no solamente hay que repetir como una casetera vieja el rollo de todo es político y vamos a marchar, sino que creo que es momento de hacer más bien una reflexión más pedagógica a nivel de esta marcha, también es una manera de hacer control político. Y renunciar a hacer control político es regalarles el Estado. Entonces, si estamos regalándole el Estado, ¿quién controla nuestras vidas públicas, no? ¿O quién nos ayuda a regularlas? Claro, claro, pero digamos, más allá de, digamos, o sea, para evitar eso lo que mencionas, digamos, para no vulgarizar cuando decimos que todo es político, que incluso se podría debatir mucho. O sea, decir la forma en cómo amamos también es político, ¿no? O sea, digamos, desde la filosofía política podríamos argumentar incluso eso, pero digamos, para no ir a esos debates o decir que la forma en cómo se hace una familia en una sociedad también es político, digamos que se puede debatir, ¿no? Eh, pero para no llegar a esos debates, podríamos decir, yo creo que cuando argumentamos que todo es político, lo podemos definir como que la participación de un ciudadano dentro del Estado en la toma de decisiones, no solamente cada 5 años, sino en la toma de decisiones cotidianas, que permiten construir país, que permiten construir Estado, que permiten el funcionamiento del Estado, que permiten la organización del Estado, es político. O sea, el mismo hecho de participar en tus reuniones barriales es político. O sea, el hecho, como decía Luis, de preocuparse en que te falta agua y que tienes que organizarte para pedir agua, es político, ¿no? O sea, yo creo que sí podemos llegar a ese nivel básico de conceptualización en la que podemos estar de acuerdo, ¿no? O sea, para que no satanicemos el hecho de que la política, digamos, se puede Pero, banalizar diciendo que está en pero, todo lado, pero, pero está sí, ahí, ¿no? sí, pero justo ahí en relación a lo que dice César, ¿no? Yo creo que también, yo creo que la cuestión va un poquito más allá de solamente lo meramente discursivo, ¿no? Porque también me parece de que en el Perú, desde hace un buen tiempo, se viene construyendo la lógica, esta dinámica entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, lo público es, digamos, en lo que la gran mayoría tiene interés, ¿no? Porque es lo comunitario, ¿no? Lo de todos, digamos. Y lo privado, pues, es lo que tú puedes pagar, ¿no? Entonces, esta dinámica que me parece que, específicamente hablando del Perú, ¿no? Que se ha venido dando en el Perú desde hace un buen tiempo es la privatización, digamos, ¿no? La privatización de lo público. Entonces, ¿quieres educación de calidad? Bueno, paga tu plata y lleva a tu hijo a un colegio privado. ¿Quieres educación universitaria de calidad? Bueno, lo público no va a ser una función.
con tu dinero va y tú y paga una buena universidad, digamos, entre comillas, ¿no? ¿Quieres, no te quieres morir? ¿No? Entonces, bueno, no vas a ir al seguro social porque ahí sí te vas a morir. Entonces, tienes que tener tu plata para llevar a tu familiar o ir tú a la clínica Ricardo Palma, lo que sea, ¿no? Una clínica de paga. Entonces, yo creo que desde hace un buen tiempo atrás en el Perú nos venimos acostumbrando y normalizando eso, ¿no? Ya lo público es para los pobres, ¿no? O sea, se ha segmentado, digamos. Claro. Yo creo que ha habido un proceso de segmentación. Lo privado es para clase media alta, clase alta. Y incluso a ese nivel hay diferentes servicios privados, ¿no? No es lo mismo ir a una clínica para clase alta, no sé, para clase A, hay clínicas para gente de clase media, y hay clínicas para gente de clase alta, o sea, ¿no? Y hay universidades también a ese nivel. Entonces, yo creo que ha habido una normalización de ese proceso de segmentación desde muchos años atrás, décadas atrás, ¿no? Eso es importante mencionar porque la privatización de lo público va de la mano con esto que mencionas, que eso hace de que el sentido de la política y de lo político Se va reduciendo. también es ajeno y se achica, Se va ¿no? reduciendo, O claro, sea, claro. es como creer que solo la política tiene que ver con el Estado, entendido como aparato de gobierno, ¿no? Ujú, claro, Y no es claro. así. Mira, O yo te sea, la digo una política tiene cosita. que ver con la sociedad en Sí, general y la organización de la sí, sociedad, ¿no? un ejemplo cortito, un ejemplo cortito. Acá en Ciudad de México, 13 líneas de metro administradas por el gobierno de la Ciudad de México. Es lo público. No hay gente que no use el metro, digamos, muy poca gente no usa el metro, ¿no? Salvo que tengan mucho dinero, ¿no? Pero el gran grueso de la población usa el metro. Si mañana al metro le pasa algo, una línea deja de funcionar, obviamente va a haber una gran organización de gente protestando en la calle para que arreglen, ¿no? O para que el servicio mejore, porque lo utiliza el gran grueso de la gente. Yo lo que me parece que pasa en el Perú es de que lo público es muy pequeñito, ya el sector de lo público cada vez es más pequeñito y la gente que accede a lo público son cada vez gente de más bajos recursos, ¿no? La gente pobre, pues, está estratificado en clase, ¿no? Entonces, ¿a quién le interesa realmente la salud pública? ¿A quién le interesa realmente la educación pública? A los más pobres. Y desgraciadamente los más pobres tienen que sobrevivir el día a día y si agarramos una línea causal, precisamente no tienen tiempo para organizarse, no tienen tiempo para juntarse un día y decir, bueno, tenemos que protestar por esto. No, tienen que sobrevivir al día a día, porque si no se mueren de hambre. A lo que voy es eso, ¿no? En el Perú, desgraciadamente, ha enlazado, digamos, todos estos procesos se han ido concatenando. O sea, no es solamente una narrativa, sino que también se ha ido segmentando, ¿no? El espacio público se ha ido haciendo más pequeño y se ha ido segmentando mucho más el espacio de lo privado, ¿no? No hay mucha... Sí, claro, pero igual eso me parece interesante. Ojo, porque decir que el Estado se ha achicado y la idea de lo público se ha achicado no significa, o sea, también ha ido de la mano con el sentido común de que la política y lo político se ha achicado, ¿no? Pero en realidad no es así, o sea, por más de que la educación sea privada, por más de que la salud sea privada, igual sigue siendo un acto político de interés público. O sea, no sé si me dejo entender, Por ¿no? eso es O sea, que por López ejemplo, Aliaga está postulando, por eso es que Vladimir Cerrón le interesa tanto claro, llegar a dirigir el Estado, ¿no? Ujú, Porque es un claro, botín claro, finalmente que tiene consecuencias. sí, claro, claro que sí. O sea, por eso, o sea, la gente erróneamente cree de que o sea, ya se ha privatizado todo, entonces no hay política, ¿no? es un Pero error, el claro, error es, o sea, sigue siendo un problema político. O sea, que las AFP sigan sí, haciendo un negociazo, claro, sigue siendo un tema político. claro. En el tema de seguridad, por ejemplo, cuando dicen no politicen, ¿no? O sea, las decisiones que ha tomado el Congreso para sacar leyes express que sean en favor de la criminalidad es un acto político, Ujú, ¿no? O sea, las decisiones que ha tomado el Ejecutivo para beneficiar a la criminalidad es un acto político. O sea, las decisiones del Ejecutivo y del Congreso para deslegitimar y dejar sin herramientas al Poder Judicial en lucha contra la delincuencia es un acto político. Entonces, decir que no es político, digamos, va de la mano con lo que dicen. Claro que sí, pero está equivocado. O sea, es erróneo. sí, 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 Entonces, volvemos a lo mismo, a esta idea general de decir, si entendemos que lo político es la participación del ciudadano, su responsabilidad en la construcción del Estado, en su funcionamiento, digamos, hay que aceptar de que una protesta es política, pues, claro. ¿no? Pero, O sea, no podemos decir lo contrario. yendo de la mano con eso que dice César, también, visto de esa manera,
claro que hay un interés de los gobiernos, no voy a decirlo de todos, pero de un gran número de gobiernos, de precisamente desincentivar esa participación política. Claro que la hay. Porque claro, o sea, ningún gobierno quiere pues de que la gente se organice, de que te plantee una agenda, porque claro, también hay una agenda a la que responden los partidos políticos que están en el poder, que están representados en el Parlamento, en países como el Perú, donde por ejemplo tenemos partidos políticos cuyos dueños son dueños de universidades, tienen negocios relacionados a las clínicas, tienen negocios relacionados a la educación, tienen negocios ilegales relacionados a la minería ilegal, por ejemplo. Claro que todos los políticos tienen su agenda propia, ¿no? Yo creo que eso pasa en todos los países, quizás nosotros lo vemos de una forma más grave, porque bueno, en el caso peruano me parece que también es como muy escandaloso todo también, ¿no? Pero todos los políticos que tienen un cargo político como congresistas, ¿no? Parlamentarios, tienen su agenda propia, pero eso no significa de que en un sistema político óptimo, llamémosle así, esa agenda propia va a desplazar por completo la agenda de los votantes, digamos, ¿no? Porque al fin y al cabo esa gente se debe a sus votantes. Entonces, a lo que voy con esto es de que la dinámica política de un parlamentario, un representante del Congreso, puede mover, o sea, puede analizarse de esa manera, ¿no? Como yo tengo ciertos intereses, pero esto tiene que ir de la mano con los intereses de los que votaron por mí, ¿no? Eso digamos, así funciona la política real, pues. Y obviamente desde los gobiernos, y en este caso se ve claramente desde el Perú, lo que se ha venido construyendo desde hace mucho tiempo es mecanismos que desincentivan la participación de la gente, ¿no? Claro, ¿y Claro. cómo te desincentivan? Pues te matan en las protestas, criminalizan las protestas, te terruquean, ¿no? Te arman expedientes en fiscalía, entonces, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que se ha venido agravando, ¿no? Ahora, yo sí soy consciente de que este procedimiento de desincentivar a la gente para que participe en política, que se organice, que salga a la calle, eso se da en todos los países. Pero me parece de que en el Perú No, ya, no, pero acá se dan niveles sí, increíbles. eso iba a decir, que en el Perú ya se da a niveles increíbles. Un ejemplo, en Argentina, el miércoles pasado, en la marcha de los jubilados contra el gobierno de Milei, que está haciendo recortes a los derechos de los jubilados, al pago de las pensiones de los jubilados, un periodista, un fotoperiodista recibió un balazo en la Sí. cabeza, me parece. Y ha habido todo un escándalo en Argentina por eso, ¿no? Que no, que cómo es posible, ¿no? No sé, en noviembre, en diciembre del 2022 mataron 50, ¿no? Entre diciembre, enero y febrero, 2022-2023, mataron 50, 60, 70 personas en el Perú. No pasó nada, digamos, ¿no? Entonces, hay niveles, ¿no? Hay niveles de tolerancia. Los políticos también saben hasta dónde van midiéndote, ¿no? O sea, te van midiendo hasta dónde pueden, hasta dónde llegan, hasta dónde pueden Claro, permitirse. claro, claro. O sea, el tema es que lo que llama la atención en el Perú, y por eso hablamos de esto, es que se ha naturalizado tanto la apolítica, ¿no? De que desde la sociedad civil no hay respuesta a nada de lo que se hace desde el poder. O sea, no importa si en el poder hay una mafia. O sea, no hay acción política desde la sociedad civil, mucho menos de los vehículos intermediarios entre la sociedad civil y el Estado, que son los partidos políticos, para decir alto, ¿no? O qué está pasando, o reorganicemos esto. Cosa que sí vemos en otros países como en Argentina, vemos en México mucho, ¿no? Incluso en Chile lo hemos visto, por más de que la constituyente haya fracasado, lo hemos visto, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿por qué en el Perú se ha naturalizado tanto esta cultura de la apolítica? O sea, no solo es la satanización de decir todo es político, es malo, ¿no? Sino es la naturalización de aceptar. O sea, José, por ejemplo, mencionaba algo importante, de decir, esto viene antes de Fujimori. Ya está bien, pero digamos, antes de Fujimori había una mayor organización, un mayor tejido social organizado que podía responder. Y ahora ya no. O sea, ¿qué ha pasado? A mí se me ocurre que el mecanismo que te ofrecen los que están en el poder es que recurras a la corrupción, pues. Entonces te dice, oye, no me hagas escándalo, por debajo de la mesa, pásame la plata y dime qué cosa necesitas. Entonces, ¿eso qué cosa fortalece? Les fortalece a ellos como una institución paralela que controla el poder y fortalece la idea de que ellos son los políticos adecuados, que no necesitan consultores y bla, 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 y que resuelven cosas, ¿no? Cuando por detrás te están demostrando de que te están cobrando por algo que es su obligación hacer. Y creo que a eso es a lo que nos están empujando, ¿no? Por eso es que el día de la marcha, el día viernes en la mañana, se habían comunicado con algunos cantantes
para que los congresistas les propongan una reunión con los directivos de la policía. Esa es una manera conchuda, pues, de decir, oye, ya ustedes no los van a matar, les vamos a meter tanques a su alrededor y que la población siga esperando, ¿no? Claro. Entonces, claro, ya Totalmente. ahí está, pues, el Y, asunto. y yo creo de que, ¿sabes lo que falta en el Perú? Que actores políticos, no sé de dónde tendrían que ver, de la izquierda, progresismo, no sé, pero que hayan actores políticos que digan estas cosas en los espacios públicos, ¿sabes? Porque esto que ha dicho José es básico. O sea, ¿cuál es el interés de los congresistas de llevar a los representantes de las orquestas de cumbia a hablar con las cabezas de la policía? Están trabajando que como intermediarios con la seguridad privada prácticamente, porque lo que van a hacer es darle como servicios de seguridad privada brindados por la Policía Nacional a estos músicos. ¿No? Como diciéndole, mira, no te preocupes, tú vas a poder cantar, te va a chalequear acá, vamos a poner un portatropas en la puerta del concierto, tú no te preocupes, Es te lo que vamos a hace el escoltar, Estado con las mineras, ¿no? Básicamente lo mismo. ajá, te vamos a escoltar hasta tu casa, a ti no te va a pasar nada. O sea, como que te vamos a este sector pequeñito que mueve economía, porque en los conciertos de cumbia se mueve un montón de plata y esta gente es muy influyente, en este pequeño sector sí te vamos a apoyar. O sea, vamos a privatizarte la seguridad, porque eso, de nuevo, la lógica de la privatización. Entonces, a este pequeño sector le vamos a dar como un servicio VIP, digamos, ¿no? Policía VIP, ¿no? Un sector VIP de la Claro. policía va a cuidarlos. Y el problema excede, ¿te das cuenta? Ese es el razonamiento de la gente que está ahorita en el gobierno. Claro, eso puede Ahora, ser esa es una razón, ¿no? O sea, decir lo que decíamos antes igual, ¿no? O sea, entender la lógica de que la privatización de lo público significa también la apolitización, ya es una de las razones. Pero hay otras razones más, ¿no? O sea, no solamente es eso. O sea, por ejemplo, hay otra razón que me parece importante mencionar, es esto de, creo que también salió antes, esto de decir, el gobierno es de técnicos, no es de eso, políticos, sí, ¿no? O eso sea, ya es la antiguo igual, ¿no? tecnocracia Claro. la tecnocracia como gobierno, que digamos es algo que entra con Fujimori con mucha fuerza, ¿no? Y Hernando de Soto lo lleva a su mayor expresión y la derecha se jacta de esto, de decir, acá la política ha fracasado, ¿no? Acá se soluciona con técnicos. Hay que hacer marchas técnicas, entonces, ¿no? Sí, Claro, marchas claro, con expedientes, así, con tus claro. O expedientes sea, técnicos. claro, y te dicen, la política es vacía, además de corrupta, y por eso sale Dina Boluarte del 2022-2023 a decir, ¿por qué reclaman mi salida? No entiendo lo que me piden. ¿Por qué no ¿No? me piden mejor un puente? ¿Por qué no me piden un colegio? ¿No? ¿Por qué no me piden una posta? Cosas que necesitan, ¿no? No, O y sea, lo la gente no peor, sabe lo que quiere. sí, y lo peor es de que no solo va con eso, sino te va con el término de que están ideologizados, ¿no? O sea, como te Claro, dicen, lo técnico en lo técnico no entra la ideología, y la ideología también es una mala palabra, ¿no? Está mal vista. Entonces dices, no, porque esa gente está ideologizada, ¿no? Y de ahí, de nuevo, da para otra reunión para analizar qué entiende esta gente por ideologizado, ¿no? Porque ni siquiera te están diciendo izquierda, derecha, no, ideologizado en general. ¿Qué claro. significa eso? O sea, y claro, y te Estás construyen como esta idea, poseído, pues, ¿no? claro, Estás o sea, poseído por el mal. se te metió el diablo, ¿no? Una cosa así, el Claro, diablo de la ideologización, ¿no? Y entonces, claro, se construye esta idea entre el técnico no está ideologizado, el político sí está ideologizado, ¿no? Entonces, digamos, el político o alguien que tiene un discurso político ideologizado está como enajenado, pues, ¿no? Es un tipo loco, un tipo que viene y se deja llevar por sus pasiones, ¿no? Y te enciende una plaza y te mueve a la gente, ¿no? El técnico no. El técnico es un tipo como De Soto, ¿no? Un tipo así sin alma, sin corazón, que no sonríe, que habla de una forma muy monótona, ¿no? No se exalta, no alza la claro, voz, no la baja. O sea, una máquina, pues, ¿no? Una IA es eso, no sé, te das cuenta. claro. Y para ir cerrando, esto en el fondo, o sea, tiene que ver con el modelo de país que hemos construido. O sea, digamos, el discurso de la satanización de la política tiene que ver con el modelo de país que hemos construido. O sea, un país, o sea, hay que decirlo, o sea, es un país neoliberal de derechas, abiertamente, que viene desde ahí el neoliberalismo, tercermundista, ¿no? O sea, donde, o sea, la privatización de todo significa que ya la política no existe, donde el ciudadano no existe, ¿no? Pero creo que eso, si entendemos eso como una premisa,
O sea, lo que está pasando ahora la podemos entender como una crisis de este proyecto país. O sea, ya es la decadencia del proyecto país. Sí, yo creo que sí, porque ya estaríamos yendo un poco más allá de solo la crisis política, ¿no? Hace unos años atrás hablaba de la crisis política y que la crisis política arrancó desde el 2016, cuando el fujimorismo tenía mayoría en el Parlamento, ¿no? Pero yo creo de que ya estamos llegando a un punto en que ya no es solamente una crisis. O sea, me parece que recién nos estamos dando muchos cuenta de que la crisis política era solo el reflejo de una crisis que viene de mucho tiempo más atrás, ¿no? Yo apuesto, bueno, yo creo de que tiene que ver con una crisis de representación. Yo sé que este término está muy manoseado por la ciencia política, por los sociólogos, pero yo creo de que sí hay una crisis de representación, hay una promesa de representación que no se ha cumplido en el Perú desde muchas décadas atrás, y ahí estoy de acuerdo con José de que el problema viene mucho más atrás de Fujimori. Yo te diría que viene incluso desde los 60, no lo sé, podemos hacer un capítulo donde rastremos rápidamente cómo las crisis de representación vienen desde esa época y las promesas de sectores de la ciudadanía que buscaban y anhelaban ser representados no se cumplieron, ¿no? No se cumplieron. O sea, en la Constitución Pero, 79, o sea, hay una, ya, son como pero ahí problemas que podemos venimos debatir. O sea, arrastrando ahí. papi, la crisis de la representación ha existido en 200 años de república. Pero O sea, yo creo, no es un problema de crisis de representación. O sea, yo tengo que pero discrepar con la sí, politología y los no, no, politólogos sí, yo, mainstream que dicen, ay, este es un ya. problema de No, no, instituciones, pero ay, yo este es te, un yo te, problema Desde de, la ¿no? independencia a San no, Martín ya no sé, representaba a Claro, los limeños. no, O no, no, sea, obvio, re- peso. replanteo, O sea, este no es un replanteo, problema. Con eso, a ver, déjame decir. replan- O sea, yo no va, creo que va, es un problema de instituciones, yo no creo que es un problema de va, representación. O sea, yo creo que este es un problema de proyecto país. O sea, bien, es un también, problema sí, de que el proyecto país neoliberal que tenemos ha fracasado. Y lo estamos viendo. Esta es una expresión sí, chiquita, ¿no? O sí, sea, no es yo, un problema de la crisis política, no es un problema de crisis no, no, económica, no, 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 sino es no, un sí, problema de que el ciudadano no está cumpliendo su función de ciudadano. O sea, el ciudadano no es parte del Estado, está enajenado, digamos, ¿no? Que pero eso ya, está atrás. dos cositas nada más. Dale. Eso que dices, sí, tiene mucho que ver porque hay sectores, o sea, hay grandes sectores de la ciudadanía que no acceden a todas las dimensiones de lo que significa la ciudadanía. Eso está clarísimo. Sí, claro. Y eso excede lo institucional, excede lo político, lo electoral, todo lo demás. Y luego, otra cosa, cuando tú a lo largo del tiempo tienes que un mismo sector de personas en un país a lo largo del tiempo no se sienten representadas, entonces sí es un gran problema. La Sierra Sur. ¿Por qué la Sierra Sur? Cada cierto tiempo siempre vienen lo que le llaman las protestas sociales. Porque queremos ser parte del Estado, pero, Es que eso es. Y yo te digo, la Sierra Sur, y yo cuando pero digo eso no es Sierra Sur, representación, eso es participación. ni pero es siquiera me dejan participar, entonces ya, no hay pero por eso, Claro, representante. exacto, pero por eso te digo, esa gente quiere participar para sentirse representados, pues, para que la persona que participe y llegue los represente a ellos. En el fondo es un tema de representación, pero cuando tú históricamente tienes esos sectores de la ciudadanía durante tantos años que no hacían su nivel de representación, yo no sé, o sea, por qué nadie, bueno, no, estoy siendo muy injusto, hay mucha gente que ha estudiado eso, pero cómo es un problema que hasta ahora no se soluciona, ¿no? O sea, cómo cada cierto tiempo son los mismos sectores que salen a protestar, encabezan protestas, quieren cambios, o sea, ¿qué te está diciendo eso? Es histórico, hace que 50, 60 años son sectores de la ciudadanía que siempre están ahí olvidados, no pueden participar en política, se les ponen muchas barreras, eso tiene que ver, pero precisamente porque hay un deseo de representación, o sea, quieren llegar, tienen sus intereses, pues como cualquiera, ¿no? bueno, Entonces, yo discuto eso, yo eso discuto, es, eso no es eso es un gran representación, eso es problema. participación, papi, es Bueno, otra cosa. pero está La representación relacionado, o es sea, está después de la relacionado. participación. Si no me Bueno, reconocen, pero, pero por eso, o sea, ¿por qué Hasta quieren ahorita no veo la participar? marcha contra Cerrón, por ejemplo, si es que hay una crisis de representación. O sea, no hay Oh, nadie papi, de Junín diciendo papi, Vladimir Cerrón no me representa. papi, Perdón, no, pero a mí, Valdemar. pero amigo, yo creo que analizar a Cerrón, eso es, no sé, pues un expediente médico, no sé, amigo. Entonces, es un personaje ese señor. Yo creo que da para otro capítulo ahí, pero a lo que voy es de que anhelas participación, porque en el fondo anhelas ser representado por tus intereses, representar tus intereses, y para eso necesitas participar. bueno, yo creo que en el fondo expresa que el proyecto país, si es que en algún momento lo hemos tenido, ha fracasado. Así.
Vamos O a sea, meternos. O sin sea, ser tan no hay dramático, ciudadanía, pues. sin ser tan dramático, yo No hay diría Estado sin ciudadanía, ¿no? que nos No. cuesta organizarnos. O sea, es muy difícil organizarse porque hay una falta de confianza a nivel individuos, ¿no? O sea, Claro, el Perú se ha no hay vuelto ciudadanía. una trampa, ¿no? Entonces, Yo, no sé yo en cuál creo de confiar, que, no me No hay organizo. sentido del bien común. O sea, yo amigo, diría, Ya, mejor. en la línea de lo que decían, o sea, se ha privatizado tanto lo público que ya no hay claro, sentido del bien común. Y no como hay no hay sentido. sentido del bien común, no hay ciudadanía, pues nadie se siente parte del Estado. No Entonces, te ¿qué hay que sientes, hacer? Hay no, que saquear al Estado. no te Y si sientes alguien parte viene a de hablarte algo, del pues, ¿no? Estado, En es un todo. político de mierda, ¿no? Claro, claro. Sí, completamente. Yo creo de que aquí, de hecho, podemos meterle psicoanálisis, amigo. Ah, no seas ¿Por qué, pajero, pero. por qué Oye, no nos Ah, no seas identificamos, digamos, pajero, ¿no? pues. Porque, o sea, es que claro, Revívelo a Gonzalo Portocarrero. voy, Con todo voy el a entrar, respeto. Ah. no, yo con todo respeto, con mi maestro, voy a entrar en modo Willy Nugent. O sea, ¿qué nos pasa que no podemos ver al otro como un igual, no nos identificamos con el otro? Y claro, como lo vemos, como no vemos al otro como un igual, pues asumimos que no tenemos nada en común. Y entonces, esto de que tú dices, el bien común no existe, pues. Si yo al otro lo veo como alguien totalmente diferente a mí, distinto a mí, con otro nivel educativo, cultural, hasta color de piel, clase social, entonces, ¿qué me une con esa persona? Nada. ¿Por qué yo tendría que salir a marchar por esa persona? nos une la diferencia, compañero. ¿Qué, güey? ¿Qué? Entonces, claro, qué difícil, ¿no? Qué difícil construir eso, Papi, pues. qué Está difícil difícil. recurrir a Nugget para explicar eso, weón. Oye, ¿dónde está Quijano? Oye, ustedes son sociólogos y no citan a Quijano, Papi, carajo. pero Qué por qué vergüenza. eres así? Pero déjame citar a Willy, pe, Willy. Es un Bueno, gran vamos pensador. terminando. Yo creo que ya dijimos algunas cosas que más o menos fueron redondas y creo que sirven para abrir el debate sobre qué cosa es política, cómo se ha satanizado mucho el concepto de política, cómo eso ha sido hecho en el Perú y para qué sirve la satanización de la política. Y sobre todo creo que lo importante es decir, ¿qué horizontes tenemos para salvar la política? O sea, yo creo que vale la pena discutir eso y a ver si en los comentarios o por interno nos dicen qué se les ocurre para salvar al país, ¿no? Para construir país. Porque no hay otra forma, pues. La política es la única forma de construir el país. Sobre todo la política en términos democráticos, ¿no? Vamos Ah, a y poner otra cosita antes de terminar paréntesis ahí. también, si ustedes consideran de que, o nos sugieren algunos temas que ustedes creen que serían interesantes que también toquemos, también acá estamos abiertos a sugerencias y comentarios y recomendaciones, o sea, somos muy democráticos. Somos todólogos, todólogos. Ah, bueno, nos vemos entonces en un próximo capítulo de Sin Tesis. Muy pronto con tesis. Ya, cerca. Chao. Luego llamé a Cuevita, en realidad él es de allá, me dijo, acá la cosa está picante, nada, me dice quédate tranquilo, que acá yo te voy a chalequear.